Cometen un error de cálculo, creer que la guerra va a ser en territorio venezolano. Pónganse a creer que va a ser así. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes. Es importante que se ubiquen en la realidad. No constituyen ninguna amenaza para la nación colombiana, para su pueblo, para nuestra fuerza pública. Noticias al instante. Eso no es más que una demostración inocua de su poderío y de ninguna manera constituyen ni siquiera una provocación para el pueblo colombiano. Extra, urgente, último minuto. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, Nicolás Maduro refuerza su alianza con Rusia, el país asiático y el país de Medio Oriente en un claro desafío a Joe Biden. El gobierno autocrático de Maduro anunció la creación de un consejo que busca fortalecer el país en cuanto a un sistema de armas. Esto pone en riesgo la seguridad nacional de Colombia y Brasil, ya que Nicolás Maduro dice tener misiles rusos y aviones destructores con los cuales advierte fuertemente a Iván Duque y al presidente de Brasil. Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que cualquier amenaza o acto conspirativo en contra de sus aliados regionales desencadenaría una verdadera intervención de forma militar en contra de todo el gobierno opresor. Ya los países se decidieron que no se permitirá más que Maduro incumpla los derechos internacionales. Los grandes países, al escuchar estas palabras, quedaron en total inquietud, ya que dicen que Estados Unidos se encuentra al borde de su paciencia pese a los actos incrédulos del gobierno de Maduro en Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, por su parte, afirmó que la situación en Venezuela es crítica, ya que Maduro es acusado de crímenes de lesa humanidad en contra de su propio pueblo. Estados Unidos, junto a más de 50 países, están agilizando las acciones pertinentes para seguir descubriendo todos los negocios ilegales que tiene el mandatario autoritario con sus colaboradores. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Tengo que decir que Venezuela hace un llamado a cesar la utilización perversa. Y presten muchísima atención, damas y caballeros, porque estas son las noticias del momento, noticias que son tendencia en distintos medios de comunicación internacionales. Noticias internacionales de hoy. El gobierno autoritario de Nicolás Maduro cada día que pasa acentúa su autocracia madurista en Venezuela, y esto es algo realmente grave. Al día de hoy murieron. Diosdado Cabello quiere adueñarse de uno de los pocos medios de comunicación independientes que aún quedan en Venezuela. En ningún país del mundo un periódico debe pagar 13 millones de dólares, pero en Nacional, un periódico venezolano, por supuesta difamación contra Diosdado Cabello, debe pagar una suma de 13 millones de dólares como indemnización luego de republicar un reportaje donde se muestra la verdad de cómo se convirtió Diosdado Cabello en traficante de sustancias ilegales y de cómo son investigados por los Estados Unidos. Yo, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el número 2 en el poder, es el principal objetivo de una investigación federal en los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esto lo reveló una investigación del diario The Wall Street. Estas son noticias tendencia. Te pedimos que te quedes hasta el final porque mostraremos durante todo el video la realidad de todo lo que está sucediendo. Así que no puedes perderte ni un segundo. Si ves este video hasta el final, seremos tendencia también y el mundo se podrá enterar de lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno opresor de Venezuela cada día que pasa acentúa su autocracia madurista en Venezuela, y esto es realmente grave. Señoras y señores, la sentencia del Tribunal Supremo chavista contra el periódico El Nacional dejó ver ante el mundo de lo que es capaz la autocracia madurista de Venezuela con tal de silenciar a los venezolanos. Tales casos como el que sucedió en el Hospital Universitario de Caracas, donde el gobierno opresor chavista envió colectivos para que amedrentaran a los médicos que tan solo exigían ser vacunados contra el virus. Es un enfrentamiento que se está realizando entre Venezuela. En Venezuela, en el Hospital Clínico Universitario, los jóvenes estaban haciendo una manifestación pacífica mostrando la situación del COVID-19 y llegaron los denominados colectivos. Noticias internacionales de hoy. Acabar con la actividad y a patearles todo lo que están haciendo y denunciando. Cuando ustedes lo vacunen y tú vas a venir a ver estarnos a nosotros. Nosotros aportamos más que tú a este país.
Pero lo que pasó con el periódico El Nacional es aún más grave. El Tribunal Supremo de Justicia, afecto al gobierno opresor, ordenó el pago de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello como indemnización de daño moral. Pero, ¿qué hizo realmente el periódico y cómo es que deben pagar una suma millonaria absurda ante el mundo? El diario El Nacional, señoras y señores, lo que hizo fue que replicó una noticia en 2015 donde se indicaba que el gobierno opresor de Venezuela estaba siendo investigado por los Estados Unidos por supuestos vínculos con el tráfico de sustancias ilegales. Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el número 2 en el poder, es el principal objetivo de una investigación federal en los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esto lo reveló una investigación del diario. Yo le voy a cambiar el nombre a ese periódico. Claro, vale. He pensado en algunos nombres. Por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, el Wall Street Furriel. Según Diosdado Cabello, la redacción de esa nota causó daño moral debido a que él supuestamente no es un traficante de sustancias ilegales como lo dicen los medios de comunicación. Y nosotros lo único que hemos pedido es una pruebita así de chiquitica. Pero la realidad es otra. El gobierno opresor es una autocracia y muchos lo saben. El Nacional es uno de los pocos medios que aún siguen informando en Venezuela. Según Diosdado Cabello, si el Nacional no paga, será expropiada y pasará a ser una universidad del periodismo. Y es que ese tipo de advertencias son las que hace el gobierno opresor contra cualquier medio que en Venezuela quiera contar lo que realmente está sucediendo. Esto es una muestra de que Venezuela se convirtió en una autocracia que le estorba la libre expresión al punto que hace en tan solo días los vimos aplaudiendo a Diosdado Cabello y Nicolás Maduro la decisión de la nueva asamblea chavista de crear y aprobar un código penal, el cual sería traición a la patria asociados a delitos informáticos. Esto quiere decir que el gobierno opresor no solo persigue a los grandes medios de comunicación, también lo hace con aquel venezolano que publique temas que atentan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se han generado al menos 24 detenciones ilegales, arbitrarias, en contra de trabajadores de medios de comunicación. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Y es que, amigas y amigos, todo esto indica que si los venezolanos quieren publicar en sus redes sociales cualquier contenido, pueden ir presos. Y con esta nueva ley no hay forma de escapar de ser acusados traidores de la patria. También en las redes sociales se evite que se proliferen mensajes llamando al odio, llamando a la intolerancia, llamando a la guerra. Así que nosotros sí vamos a regular a las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales, vamos a regular y a controlar. Noticias internacionales de hoy. Porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima del laboratorio de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas. Y muchísima atención porque continuamos con más noticias de Venezuela en el día de hoy. Atención a esto, el Fondo Monetario Internacional, conocido como el FMI, le dio con todo al gobierno opresor de Nicolás Maduro. No le entregarán los 5.000 millones de dólares que el gobierno de Maduro les ha solicitado como préstamo, así como le están escuchando. 650.000 millones de dólares es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional para realizar préstamos a diferentes países del mundo para que puedan reforzar las caídas de sus economías. Pero Venezuela no podrá recibir estos 5.000 millones de dólares debido a que el Fondo Monetario Internacional considera al gobierno opresor de Venezuela como una autocracia que solo utiliza los recursos de Venezuela para comprar equipo militar mientras el pueblo sufre una cruel crisis económica, humanitaria y en todos los aspectos. Sí, señoras y señores, el Fondo Monetario Internacional le dio con todo al gobierno opresor de Nicolás Maduro. No le va a entregar esa suma millonaria de 5.000 millones de dólares. Venezuela actualmente tiene una inflación que superó la hiperinflación de Alemania en 1921. El sueldo mínimo actual es de $3, es decir, los venezolanos con cargos públicos donde los pagos provienen de la administración pública no superan los 3 millones de bolívares, un sueldo absurdo que no alcanza ni para una manzana. El FMI, llamado Fondo Monetario Internacional, ha tomado esta decisión luego de que el mismo gobierno opresor de Maduro haya enviado una carta al FMI pidiendo un préstamo, pues el gobierno opresor alguna vez pensó que el Fondo Monetario Internacional le otorgaría los 5.000 millones de dólares en crédito
tanto como a los demás países, pero la respuesta fue un rotundo no, pues para el Fondo Monetario Internacional Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Nicolás Maduro es considerado uno de los dictadores más crueles luego de que no permitiera el ingreso de vacunas COVAX contra el virus para los venezolanos. Maduro anunció en diciembre del año 2020 que había comprado 10 millones de vacunas rusas y que estas arribarían a Venezuela tan pronto como fuera posible, pero hasta el momento se ha podido confirmar que tan solo el 1% de los venezolanos han sido vacunados. Varios de ellos han tenido que pagar $300 bajo mesa para poder vacunarse. Obviamente son venezolanos del sector de clase alta. Un venezolano promedio no podría pagar $300. Lo grave de esta noticia es que distintos organismos de salud internacionales están dispuestos a donar vacunas a Venezuela. Sin embargo, el gobierno opresor se niega a recibirlas a tal punto que los venezolanos protestan y protestan. A todos sin exclusión, pedimos vacunas ya, pedimos vacunas para el pueblo que se muere no todo de hambre. La respuesta del gobierno opresor es enviar policías o colectivos a acallar las protestas. Así lo anuncio, ellos están anunciando acciones, no las voy a permitir. Que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden dejarnos a su like y compartir esta información. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.